Bueno, ahora sí, muchas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a dar comienzo a esta conversación, segunda parte del ciclo de habitantes. En este caso va a ser la experiencia de arquitectos que viven en casas diseñadas por Clorindo, que forma parte de nuestro ciclo de charlas. Como siempre, recuerden que pueden dejar las preguntas en el chat de la plataforma, se van a recolectar y al final de la exposición se va a dar paso a una ronda de preguntas. También les vamos a dejar ahora en el chat nuestras redes a todos para que puedan seguirnos, y también nuestro sitio web para que puedan suscribirse y recibir novedades. Ahora, a modo de introducción, vamos a escuchar a Joaquina Testa, miembro del equipo directivo de la Fundación Clorindo Testa. Por favor, recuerden silenciar sus micrófonos y apagar las cámaras durante el transcurso de la charla. Joaquina, si estás por ahí, adelante. Muchas gracias, Francisca. Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva charla del ciclo de actividades que realizamos para cumplir con los objetivos de la Fundación, preservar y difundir el legado de mi padre. Esta charla es parte de las actividades, de estas actividades, y hoy nos acompañan Teresa Bortagaray, mi madre, y Julio Suaya, que es el director ejecutivo de la Fundación. Agradecemos a las empresas que vieron en el tiempo de espera, que son las que nos acompañan y nos apoyan. Y la charla de hoy voy a presentar a los conferenciantes. El título de la charla es Habitantes 2 y es la experiencia de arquitectos que viven en casas diseñadas por Clorindo Testa, por mi padre. Camilo Policastro y Paula Mariñansky viven en la casa en Núñez desde el año 2010. Ángel Rochela adquirió la casa amarilla en un country en el año 1998. Ezequiel Rivarola diseñó junto a mi padre su casa Ponto Poria en Mar del Sur, y el proyecto comenzó en 2006 y se reside ahí desde 2009. Y finalmente va a hablar también Juan Fontana, que además va a ser el moderador de la charla. Juan Fontana, junto con Oski Lorente, son miembros del estudio Testa, y ambos trabajaron con mi padre durante un largo tiempo. Bueno, espero que lo disfruten y los dejo con los conferenciantes. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias, Joaquina. Hoy me toca a mí guiar y hacer de conductor, haciéndole las preguntas a los participantes. Vamos a comenzar con la casa en Núñez, con Paula y Camilo. Y tenemos son 3 grupos de preguntas por cada uno de los grupos, así que la primera sería, ¿cómo dieron con la casa y por qué decidieron comprar una casa de Clorindo, ¿no? Nosotros estábamos buscando un terreno para construir un edificio. Y en esa búsqueda se vendía este lote como terreno, y nos pasan la plancheta, y era bastante interesante porque el terreno está muy cerca de la esquina, pero no lo toca la línea de frente interno. O sea, se podía construir muchos metros y se podía construir casi todo el suelo. Entonces decidimos venir a verlo, y bueno, cuando ya llegamos afuera de la casa, vimos que tenía una fachada muy particular, porque era toda una fachada de hormigón con unas mayólicas de color verde fuerte, y dijimos, bueno, acá hay una casa, o sea, no es un terreno. Y bueno, con el martillero empezamos a recorrer la casa, y nosotros nos mirábamos como... o sea, veíamos que los espacios eran muy interesantes, que eran muy, muy particulares, y hacemos todo el recorrido, y después empezamos a recorrer todas las terrazas, que tenía unas terrazas verdes, y si bien la casa estaba hacía 10 años inhabitada y estaba muy abandonada, en ese momento tenía carpinterías de chapa doblada que estaban muy podridas,
le entraba agua por todos lados, los jardines estaban muy descuidados, la calidad de los espacios era interesante, tenía muchos patios, le entraba luz por distintos lados, tenía cubiertas de hormigón inclinadas que buscaban el sol del norte, y bueno, nosotros nos fuimos pensando que, o sea, repensando todo, porque veníamos a ver un terreno y nos dimos cuenta de que podía ser nuestra casa. Entonces, hasta ahí no sabíamos que el proyecto era de Clorindo Testa, que lo había hecho junto con César Lacarra, en el año 72, pero le pedimos al martillero si nos podía averiguar un poco más, quién había hecho el proyecto, de qué año era, si nos podía conseguir planos, y nos cita en su oficina, y tenía 2 carpetas, dos folios llenos de planos, con toda la documentación de la obra, y bueno, todos los rótulos de Clorindo Testa. Y ahí nosotros dijimos, no, esta casa la tenemos que salvar, o sea, es súper interesante y no merecía que se tire abajo para hacer un edificio. Nos pareció que el presupuesto que teníamos nos podía alcanzar para arreglarla, cosa que estuvimos bastante equivocados, porque pensamos que hacer mucho menos de lo que terminamos haciendo. Tuvimos 16 meses en obra y el presupuesto se duplicó a lo que nosotros evaluamos en un principio. Pero bueno, finalmente la terminamos y es nuestra casa y estamos contentos de habitarla todos los días. Claro, cuando ustedes la descubren como casa, ya tenía más de casi 40 años de construida. Sí, y hacía 10 años que no vivía nadie, o sea, los dueños que se la encargaron a Clorindo y que la construyeron, habían muerto, era una pareja sin hijos, la había heredado la casa unos familiares que ellos tenían en San Juan, porque eran de San Juan, y bueno, entre sucesiones y ver qué hacían y demás, la casa estuvo mucho tiempo vacía. Y eso también hay el artículo de Lombardi, que ustedes seguro lo tienen presente, ¿no? Que él habla de que originariamente la casa era rugosa, tectónica, mecánica, porque era de otra época, ¿no? Como otros materiales, y ustedes él la llama, que me gustó mucho, ¿no? La llama clara, abstracta, suave, que hicieron una conversión de la casa, y eso me parece interesante, si pueden contar un poco. Sí, la casa tenía una calidad espacial que nosotros respetamos porque nos encantó, pero funcionalmente estaba muy lejos de nuestras necesidades. O sea, era una casa que era para una pareja sola, con lo que estamos viendo ahora en la foto, que era una casa de caseros y un depósito de libros hacia el fondo. Y nosotros necesitamos una casa para nuestra familia, que somos 4, queríamos un jardín con pileta, el terreno es largo, tiene 43 metros de largo, por 8,66, y bueno, respetamos los espacios, pero los funcionalizamos, digamos, le dimos otro uso. Y agregamos también metros cuadrados, construimos un segundo piso que la casa no tenía, y construimos un patio inglés, potenciamos un poco las cosas que tenía la casa, y a la vez cambiamos mucho las terminaciones. Eso creo que es lo que se refiere en el artículo, que es que la casa era muy brutalista, todo hormigón visto, tenía esos parasoles motorizados que daban al noroeste, un solado muy frío, bueno, las carpinterías de chapa doblada, y nosotros tratando de siempre mantener materiales que fueran de la época, o que por lo menos se hubieran usado en esa época. Cambiamos los pisos, hicimos todos los pisos de roble de Eslabonia, las carpinterías son de madera,
sacamos los parasoles y pusimos unos toldos que cumplen la misma función, pero con otra estética, y aplanamos mucho, pusimos enduido en las paredes, que tenía revoque fino, entonces sí, como que la suavizamos mucho la casa, pero los espacios, los patios, todo está como el proyecto original, sobre todo las terrazas. La casa duplica la superficie, o sea, cubierta que tiene la casa. Arriba todas las cubiertas se accede desde el exterior, y está la parrilla, hay cubiertas verdes, que ya estaban proyectadas en el año 72, y que se habían sacado porque entraba humedad a la casa. Entonces esas terrazas que estamos viendo ahora que están pintadas de blanco, en un principio eran cubiertas verdes, eran jardín. Y lo que me parece muy interesante también de la intervención, que es respetuosa de cómo se organiza el espacio en ese lote alargado, que es totalmente distinto al de una casa chorizo, ¿no? Que son como que tiene un corredor y todo está construido hacia un costado, sino que acá es una sucesión de patios que ustedes también respetaron con las terrazas, que creo que se mantiene ese microclima que hay, ¿no? Me parece por la foto, yo si bien no estuve nunca, parece que hay como un microclima en ese lote, ¿no? Entre los vecinos, los patios, las terrazas, que es bastante distinto al de la casa chorizo, ¿no? Como otra versión. No sé si eso es lo que vos decís que respetaron también, ¿no? Sí, nosotros conseguimos los planos de demolición en el terreno. Antes del proyecto de Clorindo, había una casa chorizo, y de hecho Clorindo respeta parte de la casa chorizo. La pared de 30 que dividía las habitaciones del patio de la casa chorizo se mantiene, y se mantiene de forma estructural a lo largo de toda la casa, pero él la va estructurando a través de estos patios que a la vez se van entrelazando, están a veces del lado de la medianera izquierda, a veces del lado de la medianera derecha, y lo que hace que le da un microclima muy especial a la casa, porque donde vos estés sentado, te entra luz y ves verde en todos lados, y a veces nosotros estamos a 6 cuadras del subte, y llegamos acá y es como un oasis donde no escuchás ruidos, donde disfrutás mucho del verde, mucho de la luz que entra en la casa, mucho de los jardines de los vecinos, porque cuando uno está arriba se empiezan a juntar todas las terrazas y todos los jardines, y empezás a ver los árboles de la calle, empezás a ver los árboles y los jardines de los vecinos, y disfrutás de todo eso desde tu casa, pero conectado con el barrio. Tal cual, y eso también, la virtud esa que tienen, porque es el lote cercano a la esquina, que no tienen vecinos altos también, la suerte esa de que por la foto veo que están bastante, los dos vecinos parecen ser más bajos. El único vecino alto que tenemos es ese que se está viendo ahora, que es un edificio que tiene 6 pisos, que está casi hacia la otra calle, pero tenemos muchos vecinos de lotes muy pequeños, que dan hacia la esquina, que en general son lotes de 866 por 866, tenemos 5 vecinos de la medianera derecha y un vecino de la medianera izquierda. Y todos son muy bajos, o sea, son casas de 1 piso o de 2 pisos. Entonces hay mucho cielo, y la terraza, que la usamos mucho, es lo que más disfruta de eso. Muy bien, y nos quedaría una última pregunta para ir haciendo una ronda completa, después volvemos sobre algunas dudas o algo más que quieran agregar o preguntas, pero es la pregunta que es medio clásica, es ¿cómo es vivir en la casa hoy? ¿Ustedes cómo la viven? ¿Están mucho? ¿Trabajan ahí? ¿Tienen hijos? Paula. El problema es que no dan ganas de salir. Ahora estamos más tranquilos. Cuando nos mudamos, todo pasaba por acá. Cumpleaños, navidades, años nuevos, reuniones familiares de fines de semana, asados con amigos. Es muy difícil salir, porque vivir en la casa, en familia, es espectacular. Hay un microclima entre la luz cenital, el verde, el silencio,
nada, es un lujo vivir acá. Y también esos espacios que se comunican, ¿no? Que permite que haya mucha gente, después que puedas ir a la terraza, que tenés esos rincones que pueden ser propios y otros que son más públicos. Es un poco eso lo que... Sí, completamente. Aparte, es una casa muy, muy versátil. Siempre hay un espacio indicado para la situación o el evento. Incluso, bueno, nada, pasan distintas cosas en distintas partes de la casa. Bueno, nuestras hijas lo disfrutan un montón también con sus amigos. Ya te digo, siempre hay un lugar especial para el evento que querramos armar. Durante la pandemia, la terraza se usó mucho para reuniones, y uno puede acceder desde el jardín, con lo cual estábamos todo el tiempo afuera y disfrutábamos de esa terraza. Y además nosotros trabajamos, o sea, en el fondo del lote había un depósito de libros que nosotros refuncionalizamos como estudio, y nuestro lugar de trabajo es ahí, que está un metro abajo del nivel de suelo del jardín. Con lo cual estamos como en una trinchera y vemos el pasto a la altura de los ojos. Qué lindo, qué lindo. Y me intriga una, ya de chusma, ¿no? ¿Cómo es la cocina? La remodelaron ustedes, pero tenía sus dimensiones, ¿no? Sí, nosotros, o sea, la cocina está muy buena porque da un patio de servicio que tiene un lavadero con una entrada que puede ser directo desde el garage. Como que cada espacio disfruta de un patio, y la cocina tiene su patio, pero bueno, era un poco chica para lo que nosotros necesitábamos, y además al sacar, la casa tenía el dormitorio en suite en la planta baja, que nosotros refuncionalizamos, hicimos el comedor diario y el family. Entonces aprovechamos y integramos todo ese espacio al jardín, y agrandamos la cocina, y es un espacio que, bueno, el 80% del tiempo estamos en ese espacio cocina, comedor diario, family. Es como el espacio que más se usa de la casa. Muy bien, perfecto. Acá hicimos una ronda de preguntas. No sé si quieren agregar algo más. Si no, pasamos. Yo agregaría la superficie. ¿Es aproximadamente 350 metros cuadrados La originalmente? casa tiene 300 metros cuadrados cubiertos, Sí. pero tiene otros 300 y pico de metros cuadrados entre semicubiertos de la terraza y jardín, patios, o sea, en total deben ser como 650 metros. Perfecto, porque está bueno ir comparando, viste, las distintas casas que vamos a ver, dónde están posicionadas, si son urbanas, dónde están relacionadas con el contexto natural, y la superficie también es un buen dato, porque a ver cómo las podemos ir relacionando o descubriendo cosas que sean comunes, ¿no? Pero muy buena la presentación, y lo dejamos un poco stand-by. Vamos al siguiente caso, y después volvemos a hacer una ronda. El siguiente caso ya lo presentó Joaquina, que es la Casa Amarilla. Está en el Club de Campo en el San Diego, provincia de Buenos Aires, Moreno. Y le doy la palabra a Ángel Rochela, que en realidad la primera pregunta ya te la voy a hacer, que sería, ¿qué fue lo que te llevó a elegir una casa de Clorindo? Porque creo que ya estaba construida en el 88, 89, y cómo fue el proceso de ajustes de la casa acorde a las necesidades de la familia y del sitio, ¿no? Bueno, buenas noches para todos, y sí, fue muy particular y tiene algún parecido con la historia anterior, ¿no? Yo quería hacerme una casa, estaba buscando un terreno, y de pronto el señor de la inmobiliaria que me llevaba a visitar esos terrenos, pasamos por la esquina, y veo la casa, y como yo, bueno, tengo la suerte de haber trabajado con Clorindo desde la carpintería metálica, que es mi especialidad, inmediatamente, aparte como admirador de la obra de él, me di cuenta que era una casa de Clorindo. Le pregunto, me confirma y me invita a visitarla.
Y muy parecido a lo que comentaban recién los amigos, me sorprendí de los espacios, todo me pareció increíble. Entonces, medio que fue un amor a primera vista, dije, esta casa la tengo que comprar. Bueno, y así fue un proceso largo, pero por suerte lo logramos. Y bueno, después me tocó terminarla, porque la casa, como bien decís, Juan, estaba como abandonada. Y bueno, empecé a terminar la construcción. Ahí observé que había cosas que no eran las originales y yo vi que mi programa arquitectónico funcionaba con la idea original. Bueno, por supuesto me conecté con Clorindo, hablé con él, se puso contento que había comprado la casa. Y bueno, y ahí empezó todo el proceso de construcción, que fue en mediados del año 96. Y en fines del 98 terminé la construcción. Duró más o menos 18 meses la construcción, la terminación, mejor dicho, ¿no? Pero faltaban techos, faltaban distintas situaciones. Y bueno, y ahí me puse a trabajar, consultaba así periódicamente a Clorindo sobre algunos materiales, sobre algunas cuestiones así de determinaciones, y él, bueno, muy amable, me fue llevando con sus ideas. Y bueno, y hay una anécdota que el otro día te lo comentaba Juan, con respecto al color, que él proponía un color tipo sepia, o sea, una especie de ladrillo. Y bueno, y mi mujer en ese momento no le gustaba ese color. Entonces me lo fui a visitar con una paleta de colores de obras que yo había estudiado de él, donde había algunas que había un amarillo. Y bueno, medio que no le gustaron esos amarillos que le llevé. Me dice, no, si a ustedes les gusta el amarillo, a mí también, pero les voy a hacer un amarillo especial. Y ahí sacó su famosa paleta de colores, ahí de crayones, lápices, y sacó el amarillo que realmente es muy, muy llamativo, a mí me encanta, es mi color favorito, el amarillo, y bueno, y a todo el mundo le llama la atención, por supuesto, ¿no? La inspiración de la casa, si no me equivoco, está en una especie de granero en el campo, y tiene la casa principal, hay un par de cuerpos exentos, que ahí se ven en la foto, en primer plano con el techo verde, abajo está el quincho, y hay otro cuerpo con techo verde más a la derecha, que es el garage, y pasando todas estas situaciones aparece una torre, que Clorindo originalmente le había pensado como una especie de molino de agua, o sea, haciendo completo, observen la piscina que es circular, era un poco el estanque australiano, que es tan común en el campo. Y bueno, ahí hubo un cortocircuito con el club, que a través de su departamento de arquitectura no aceptaron la forma estilizada de molino, realmente eran 4 patas metálicas que sujetaban tanques y sujetaban un espacio cubierto intermedio. Bueno, entonces ahí Clorindo lo reemplazó por un hexágono, o sea, una planta hexagonal, donde, bueno, evidentemente están los tanques de agua y era un atelier, hay una sala de máquinas de todas las riego, extracción de agua, o sea, todas las funciones mecánicas de la casa. Y bueno, y nada, o sea, realmente, sí. Y Ángel, hay una característica, ¿no? Porque no sé hoy si cambió un poco, pero pareciera ser que está como inmersa en el medio del campo, porque incluso el estar, no sé, está arriba, en planta alta, ¿tenés algo al respecto? Sí, seguro. ¿Cambió mucho con respecto o sigue siendo una especie de campo? No, sigue siendo, porque justamente adelante de la casa hay 2 campos de polo. Entonces, como bien sabemos, un campo de polo no tiene construcciones, o sea, es realmente una explanada muy grande, muy linda, y por ese motivo Clorindo planteó el estar principal, porque también había planteado un family room en planta baja, y el estar principal en el primer piso para tener unas vistas interesantes desde una mayor altura, que es la planta baja, ¿no? Entonces lo
lo complementó con un montaplatos para justamente mandar las cosas de la cocina, que está en planta baja, al primer piso. Ahí se nota perfectamente en el interior el aspecto de un granero con una estructura metálica a la vista, una gran altura, donde se ve el facetado típico de los graneros, y realmente unas vistas hermosas, tanto para la parte posterior de la casa como para la parte donde están el polo, cuando juegan realmente es muy, muy lindo, parece un cuadro viviente, lo que uno está viendo es muy, muy agradable. Por eso que bueno, ese es un poco el planteo del partido. Ahí está mostrando una planta, a la derecha está, digamos, la parte de dormitorio, la parte íntima, y unos quiebres muy, muy interesantes. Bueno, eso es algo que yo hace muchos años que vivo acá, tengo la suerte de vivir aquí, y realmente es algo que todos los días me causa mucho placer las visuales, la iluminación que tiene la casa, la forma, el hormigón a la vista. Claro, todo el tiempo va cambiando de dirección, ¿no? Las ventanas van para un lado, para el otro. Sí, ¿Y la rampa sí. qué tal es? ¿Usás la rampa para ir arriba? Sí, la uso porque, bueno, sí, no modifiqué la casa a través del tiempo, porque estamos hablando del año 98, ya increíblemente son 24 años, no es mucho tiempo. Entonces, la familia fue cambiando, mis hijos se instalaron en Buenos Aires, y bueno, y quedamos con mi pareja y yo, o sea, 2 personas. Es una casa muy grande para nosotros 2. Pero igualmente hicimos un plan de vivir en la planta baja, entonces trasladamos el dormitorio principal a la planta baja, sin modificar la estructura muraria, o sea, nos mantuvimos dentro del proyecto original. Y bueno, y también y con pandemia mediante, lo que era la habitación de huéspedes se transformó en mi oficina. Entonces, pues, justamente la oficina que se accede por la rampa, por eso que la uso bastante habitualmente, ¿no? Y también se accede a través del primer piso, por una ventana, una terraza, también se accede a lo que es ahora mi oficina. Pero bueno, sí. La superficie, Ángel, es de 300, no, mucho más, 490 metros, ¿puede ser cuadrado? Exactamente, de los cuales 410 son cubiertos y el resto son semicubiertos. Sí. Y a pesar de esa superficie, digamos, la anterior, por ejemplo, cubiertos tenía 300, esta tiene casi 500, en ningún momento te sentís en un espacio inmenso, salvo por las perspectivas hacia el exterior, pero tenés un montón de recovecos, rincones, ¿no? Sí. La casa es increíble y de ninguna... Tal vez en el primer piso el estar que tiene doble altura, ahí da pero lo corta mucho la estructura metálica, que está muy linda, es muy pura, muy... no sé, hermosa la estructura metálica que está ahí arriba, y entonces le quita ese espacio grande que al haber una doble altura sin duda que es importante, ¿no? Pero bueno, la escalera que ahí se ve en la foto de la izquierda, superior izquierda, que es también muy, muy artística, que es la que tengo atrás mío, realmente por donde la mires, la casa es muy linda, es muy acogedora, ahí se ve la estructura metálica, perfecto. Y la escalera que estaba comentando. Y el montaplato, que es esa, bueno, yo también hago acero inoxidable, esas cosas, y algunas cosas, como todo lo que es el montaplatos, está hecho en ese material. Y bueno, causó algunos chistes de Clorindo las veces que tuve el gusto de recibirlo a él y a Teresa en casa, especialmente con el Quincho, que me dijo muy cómico que había hecho un McDonald's con el Quincho, haciendo alusión a los que todos sabemos que en los McDonald's hay muchas máquinas de acero inoxidable. Y bueno, me acuerdo de esa humorada de Clorindo que es tan agradable, ¿no? Por eso que bueno, feliz con mi casa de Clorindo. Esa foto que tenés ahí con el techo, ahí demuestra lo moderna que sigue siendo, ¿no? Porque él hablaba de que de alguna manera los techos normandos o los techos que son en general en los barrios o en Pinamar son como imitaciones de obras antiguas. Y claro, él dijo, bueno, que trató de incorporar el lenguaje de esos techos, pero contemporáneo, ¿no? Que no fueran copia. Y creo que está muy bien logrado. Mirá el interior, ¿no? Qué interesante se ve con todas esas
esa sorpresa, ¿no? Es sorpresivo, tiene Sí, muchos sí, sí. espacios sorpresivos. Ahora nos Sí, queda, sí. vos hiciste casi todo el recorrido, pero nos quedaría una pequeña pregunta, porque yo recuerdo en la época en que se pintó de color, que no sé, al estudio llegaban los rumores que la gente iba con el auto para conocerla, porque se había hecho famosa la casa. Sí, sí, pero no solamente por el color, o sea, la Sí. gente realmente, bueno, mucha gente conoce a Clorindo y bueno, especialmente la gente de nuestro mundo de la arquitectura. Entonces me he encontrado con gente muy respetuosa que tocaban timbre, qué sé yo, para ver si tenía la amabilidad de invitarlos a conocerla, y algunos tipo paparazzi que se me metieron en el jardín y realmente atrevidos, ¿no? Pero bueno, todo buena onda con todo el mundo y desde ya que es un tour que el día de hoy sigue, ¿eh? Son muchos años, se van renovando las generaciones de habitantes acá en el club y mucha gente todavía se sigue sorprendiendo. Por supuesto hay críticos, como sucede con las pinturas modernas, también tenemos nuestros críticos, algunos roces hubo con el club por el tema del color, que eso por suerte lo pudimos subsanar porque se oponían al color este que tiene la casa del momento cero, ¿no? Pero bueno, ahí un poco argumentando que el maestro Clorindo es quien había dispuesto esos colores, terminaron finalmente aceptándolo y entendiendo que le daba una particularidad al club tener una casa así tan especial, ¿no? Por eso que bueno, muy, muy lindo todo y feliz de vivir aquí. Me alegro mucho, Ángel. Bueno, hacemos un pase al siguiente ejemplo y después nos volvemos a juntar entre todos. Muchas gracias. Buenísimo. No, por favor, un gusto. Muy, muy revelador, porque ya te digo, cuando entré al estudio se había hecho, ya, yo cuánto no lo conocía, después más lo conocí cuando lo pintaron. ¿Te acordás que venías al estudio y todo eso? Y ahí me sorprendió más la casa. Así que bueno, muchas gracias. Y ahora pasamos a la casa Pontoporia, que es del 2012, está en la costa atlántica, en Mar del Sur, y tenemos acá al amigo Ezequiel Rivarola, que tuvo un equipo y trabajó con Eric Coward, puede ser, si querés nombrar Eric vos a tu Coward. equipo. Y también una aventura diferente porque, digamos, otra implantación frente al mar, está más bien alta la casa, así que nos vas a poder contar. Te tengo que hacer la primera pregunta, ya algunas ya hemos charlado, pero la realidad es, ¿cómo se te ocurrió elegir a Clorindo Testa para diseñar en conjunto la casa? Contanos cómo fue esa experiencia, cuánto tiempo duró el proceso proyectual, ¿no? La etapa proyectual. Nosotros teníamos que ir al estudio y venías muy seguido. Exacto. Bueno, Juan, muchas gracias. Hola a todos. Bueno, el tema es sencillo. Nosotros con mi mujer, en el año 2000 compramos un terreno frente al mar y queríamos tener nuestra casa frente al mar. Y pasó que desde que compramos el terreno, me puse a diseñar y, no sé, debe haber hecho más de 200 proyectos de casas frente al mar. Era muy difícil condicionar, ¿no?, la cabeza de uno y lo que hablamos con mi señora. Y bueno, hubo, me acuerdo, un mes que era acostarme todos los días a las 5 de la mañana dibujando y nada, y tiré la toalla. Eso habrá sido en el año 2004, que después es una casa de veraneo, está en Mar del Sur, ¿no?, pasando Mar del Plata. Y un día estando en el terreno, dije, no puedo diseñarla. Digo, tengo que contratar a un arquitecto, dije. Y dije, bueno, y ahí se me vino enseguida a la mente Clorindo Testa. ¿A quién contrataría? Digo, a Clorindo Testa. Bueno, ok, 2004. Año 2006, nosotros estábamos haciendo las oficinas del Santander. La gerenta me pide comprar unos cuadros de Clorindo Testa para la obra. Y bueno, vamos a ver al estudio de Clorindo Testa. Y ese día, que lo íbamos a ver a las 5 de la mañana, me levanté y me acordé de la casa. Y dije, lo voy a ver a Clorindo, le voy a escribir una carta, a ver si invitándolo a diseñar en conjunto la casa. Y bueno, fue así. Elegimos los cuadros a la mañana. Yo me fui, le dejé la carta al escritorio, no daba frente al cliente a hablar con él sobre el tema de mi casa. Le compramos los cuadros y demás. Y ahí sí fue que Clorindo me llamó, le encantó la idea.
y ahí nos pusimos a trabajar en el año 2006 en el proyecto. Bueno, ahí me llamó, bueno, me citó, obviamente me dice, en una semana voy a hacer unos dibujitos, volví a la semana, y me acuerdo que fue como, no sé, mágico. Dije, este tipo hizo, yo había hecho más de 200 proyectos, y hizo justo lo que era, como parecía el único proyecto que decía, ¿cómo no se me ocurrió antes? Invirtió la casa, me ponía, no sé, hizo todo al revés de lo que yo me hubiese imaginado. No puso una galería, la galería esa fue por una casualidad, pero yo estaba pensando en una casa más frente al mar, con galería, con el espacio exterior y demás, y él me dice, no, esto tiene que ser un refugio. Eso me acuerdo, me repetía Clorindo. Y así fue que laburamos en el año 2006, 2007, tuve un equipo, yo tengo mi estudio de arquitectura, iba bastante, ahí nos encontrábamos tanto con vos, Juan, me acuerdo. Hicimos como 11 reuniones, no sé, o más, que las tengo todas escritas, que después yo le dije a Joaquina, le voy a pasar, pues yo, después de la reunión con Clorindo, me iba al bar ahí, como en casa, a la huerta del estudio de ustedes, a escribir y bajar por escrito toda la charla que tenía con Clorindo, que la verdad que para mí fue como un máster en arquitectura, esos 2 años. Bueno, y así fue que en el... Y el proyecto que está viendo es una parte de lo construido porque era más superficie, ¿no? Claro, sí, hoy se construyó la primera etapa, que es la parte que está frente al mar. Son 2 volúmenes, uno delante del mar y otro atrás, unidos por un puente, y con todo un patio en el medio. Y bueno, en estos momentos estamos gestionando en el municipio para encarar la segunda etapa. Y acá se ve voluminosa, pero ¿qué superficie tiene? ¿Tiene cerca de 100 y pico? 120 metros tiene. Claro, acá también hay algo de magia, ¿no? Porque vos ves las fotos, yo cuando leí la superficie, pasó tiempo, ¿no? Digamos, que vos venías y, no sé, al ver las fotos parece más grande, parece otra presencia, tal vez porque está ahí frente al mar y un poquito elevada, ¿puede ser? ¿O? Sí, sí, no, es una casa que parece mucho más grande de lo que es. Bueno, es muy compacta, para mí el tema tiene muy bien diseñados los espacios, muy optimizado. Los cuartos, por ejemplo, el ancho de los cuartos es de 1,80 m, tiene 4 dormitorios esa casa. No parece, pero en 120 metros metimos muchísimo. Aparte yo tengo 6 hijos además, con lo cual había que meter a una tribu de adentro. Y lo otro que me acuerdo de Clorindo, que era la casa, además es una casa, yo hago surf, ¿no? Soy amante del surf, mis hijos también, y la idea, bueno, era que sea como él decía, claro, era el recinto de los deportistas, le decía él, que a los surfistas, ¿no? Yo le decía, no, mire que es una casa que queremos recibir, y pasa eso ahora, que es un lugar es como un punto de reunión, viene mucha gente, familias, ahora estamos con los hijos, los padres, los viejos miramarenses vienen a veces nos juntamos ahí a hacer asados, la verdad que es un punto de encuentro. Y en realidad el proyecto, al tener 2 partes, una era más pública, digamos, para alquilar quizás, y otra era más privada. Se construyó la que es para ustedes, digamos, ¿no? Exacto. Sí, sí. La segunda, en realidad, era tenía como 2 etapas. La primera etapa era esta, que era para la familia, ¿no? Para todo. Y después, cuando los chicos iban a crecer, nosotros nos íbamos atrás, en la parte de atrás, más solos, como más retirados, y quedaba todo el lío adelante, ¿no? De los chicos más grandes, la gente. Siempre fue como una casa pensada para la convocatoria, ¿no? Que de hecho funciona así hoy. Es un lugar de encuentro. Y después, déjame decirte una cosa interesante que va curiosa, 2 cositas de Clorindo. Una que me acuerdo cuando la primera reunión lo fui a ver, yo creo que lo sorprendió también porque habíamos ido contratado un helicóptero para ir a filmar, no existía el dron en esa época. Yo quería verla de arriba, la casa, el terreno. Y me acuerdo que llegué y le mostré, y se copó Clorindo con todo el terreno filmado desde un helicóptero. Esa es una. Y también me contó, no sé por qué me contó una historia de delfines el primer día, ¿no? Que a él había tenido en el mar Egeo, no me acuerdo, o en Grecia, en un barco, no me acuerdo bien la historia, y terminó teniendo nombre de delfín. Pontoporia es el
el nombre en latín, Pontoporia brambilei, de un delfín que existe ahí en la casa, y nosotros no teníamos ni idea que había delfines ahí en la casa. Así que nosotros Mirá qué cuando bien. metemos al... Sí, nosotros No cuando sabía metemos al que agua... ese era el origen, mirá. Claro, Pontoporia brambilei es el nombre latín del delfín del Plata. Es la especie de delfín más chica del mundo que solo está en la provincia de Buenos Aires y en el sur de Brasil. Son unos delfines chiquititos. Nosotros los veíamos, ¿viste? Después, no. Y un día dijimos, bueno, pongámosle Pontoporia. Muy Así que bueno. bueno. Muy bueno. Nos queda algo interesante que vos seguro tenés para contarnos, que es con respecto, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Podés describir cómo fue el feedback creativo que se habilitó con Clorindo Testa? ¿Cómo se tomaban las decisiones en cuanto a materiales, terminaciones, colores, espacios? Ya, Un poco lo que nos hay una pasa a anécdota. nosotros. Sí, para mí, como yo digo, una línea de Clorindo yo siempre decía, porque aparte éramos un equipo grande, o sea, éramos muchos trabajando en el estudio, además, y íbamos, veníamos, era como una entrega a la facultad, cada presentación, cada reunión con Clorindo. Y yo me acuerdo una vez que hicimos cambiar algunas cosas, ¿no? Y le llevé una maqueta, imagínate, vos sabés lo que es el laburo de una maqueta, era media semienterrada la casa, yo nunca me voy a olvidar. No dijo nada, corrió así la maqueta, y seguimos con el proyecto original, que terminó siendo el que se construyó y el que estaba bien. Y la verdad que a mí me sorprendía, era como con pocas palabras y con pocos gestos definía mucho. Y la verdad, un tema no menor, que era el otro tema que quería comentarte, que me sorprendió de Clorindo, más allá de la generosidad y de la amabilidad que tuvo siempre conmigo, con el equipo, dibujaba como si fuese en AutoCAD, dibujaba él a mano, con los marcadores, dibujaba en la misma planta, de hecho por ahí van a ver dibujos de él, donde te dibujaba la planta baja, el primer piso, el segundo piso, todo en el mismo plano. O sea, ya tenía el esquema mental, estructural, de lo que son hoy los sistemas de computación en la cabeza. Para mí eso me sorprendió. Claro. Y era muy difícil interpretar los planos de él, pero bueno, así los interpretamos, así salió. Bueno, ahí se ve, por ejemplo, dice planta baja, primer piso. Claro, los iba superponiendo. Claro, iba superponiendo como layers, ¿viste? Capa de layers de los programas. Claro. A mí. Así que, no, fue genial. La verdad que la experiencia, y la disfrutamos mucho todos. Es cierto eso que decías, que cuando te sentabas frente a él, era como que vos te exigías. O sea, cada uno se exigía más, porque sabía que estaba frente a alguien. No, bueno, vos laburaste mucho con él y me imagino que te debe pasar pero... lo mismo. Era una mente brillante. O sea, yo me acuerdo que era recontra exigente, era una entrega. Nosotros nos tomábamos cada reunión, que fueron 11, era como una entrega final de la facultad. Era así, nos tomamos 2 meses, ponerle mínimo, para hacer todos los dibujos y hacer las presentaciones en base a la interpretación de lo que hablábamos con él, ¿viste? Lo que yo hablaba con él, porque en realidad iba yo solo, por ahí a veces me acompañaba alguno, viste que él te atendía ahí adelante, que estaba él solo con el escritorio, con el teléfono, con la lata de Nesquik, me acuerdo, oxidada. La puerta abierta, vos no tocabas timbre, ¿te acordás que se No, por eso. No, por eso era como, sí, era algo muy, no sé. Para nosotros, como yo digo, es como para un músico hacer un disco con Charly García. No sé si gustan Charly García, pero era más o menos eso. Ahí está la planta con los 2 volúmenes, o estoy equivocado. Claro, sí, claro. Ese es uno de los primeros croquis de Clorindo. Es muy clarificador, ¿viste? Porque al ver la casa sola, así funciona como un conjunto. La verdad que la tenés que construir y estaría buenísimo. Exacto. No, el segundo conjunto está, bueno, hay un tema municipal nada más por 6 metros, yo te conté, ahí estamos desde diciembre trabados ahí. Bueno, por ejemplo acá, un tema no menor que puede ser todo. ¿Ves este dibujo de ahí, esa silla que hay ahí en el medio? Bueno, eso empezó, yo me imagino, son tablas de surf, si te fijas a la derecha hay como una tabla de surf, empezó a dibujar, a diseñar, bueno, tenemos diseñado en maqueta la silla esa, que le quería poner, pues es un tema que está ahí en el estudio, le hicimos en impresora 3D después se la voy a mostrar. Qué bueno.
No, un capo, a raíz de una tabla de ser se puso a diseñar, me imagino, a aburrir, qué sé yo, estaría ahí dibujando y se puso a diseñar una silla a partir de una tabla de ser. ¿Y qué la piensan? ¿En madera ustedes? ¿O qué? En hormigón, no, en hormigón, Ah, bien testa. sí, sí, sí. Este, Está muy bien. Y ahí están los dibujos otra vez superpuestos, plantas, cosas. superpuestos. Estos eran los primeros dibujos, pero es que superpone todo, ahí tenés primer piso, segundo. No, era como, era interpretar un jeroglífico, ponerse a laburar, llevar todos esos dibujos, te daba la devolución, volvíamos, siempre sobre los dibujos, después bueno, teníamos muchos dibujos ya impresos en ploteados, que él dibujaba sobre el dibujo. Le Pero bueno, divertía esto fue mucho dibujar sobre el ploteo, porque ya tenía todo prolijito y ahí se le ocurrían cosas nuevas, ¿no? Sí, 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 Ahí está, ¿no? sí, sí. Muy buenas las imágenes, es sorpresiva, no había visto tanto. Sí. Hay carpetas, deben estar, pues yo llevaba carpetas, deben estar guardadas por ahí, me imagino que deben tener Claro. un despelote ahí de archivos y. No, porque hay mucha producción en ese estudio. Mucha producción. Pero bueno, yo tengo copia de todo, así que en un momento te puedo Y ya acercar vamos a hacer todo. otro encuentro, un workshop vamos a hacer. Exacto. Bueno, No, la verdad muchas que. gracias. Si te parece, pasamos a la siguiente, que es Sí, el taller de Clorindo, y ya después dale. rápidamente pasamos a una ronda de preguntas y respuestas que seguro va a haber. Así Bueno, que, quería presentarlos porque no lo hice al principio, te presenté como moderador y como parte del estudio y no como dueño de también un espacio, y que es la casa de ustedes, hecho por, o sea, modificado, digamos, vivido por mi padre en cierta manera, porque Juan y Alejandra, su mujer, viven en lo que fue el taller de pintura de papá, donde él iba los sábados a la mañana a pintar. En general, antes de las exposiciones, con mucho apuro, iba y pintaba durante varias horas lo que iba a presentar en la exposición que venía en los próximos días, ¿no es cierto? Y bueno, ustedes viven ahí desde el 94, ¿es así? sí, exactamente, sí, exactamente. Bueno, Sí, esto entonces. fue, él lo hizo en 1980. El proyecto ya lo había empezado de antes, porque dictó un curso en el CAIC que era modificar una casa chorizo, que fue lo que él estaba haciendo en su taller. El curso del CAIC consistió en eso, ¿no? Así que eso fue previo. Casualmente hice ese curso y después sucedió lo que sucedió. Yo no sabía que era el taller, después me enteré cuando pasó el tiempo, ¿no? Que era el taller. Sí, en 1980 el taller está ubicado en la ciudad, a 20 minutos, decía él, del estudio, nunca decía la dirección, a 20 minutos del estudio, y tenía una superficie de 120 metros cuadrados, no más, y el terreno sí es un terreno central, muy largo y angosto, menos de 8,66 y tiene más de 45. Así que yo voy a seguir haciendo preguntas y la que va a contestar es Alejandra como arquitecta. Y la primera pregunta era, ¿cómo tomaron la decisión de comprar el taller a Clorindo? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, fue algo sorpresivo. Un día viene Juan y me cuenta que Clorindo estaba por vender el taller y que bueno, que era reinteresante. El taller había estado un poco abandonado, así que había que hacerle algunas modificaciones en cuanto a ponerlo en uso. Que se le iba a ofrecer un amigo de Juan, a ver si le interesaba. Bueno, este amigo dijo que no le interesaba, entonces Clorindo lo pone a la venta con una inmobiliaria que era Toribio Achával. En el mientras tanto, Juan me dice, ¿no querés venir a conocer el taller? Vas a ver que está bueno, que te va a interesar verlo. Siempre desde el punto de vista de ir a verlo. Y pasó realmente algo mágico. Yo entro al taller y quedo como deslumbrada con el verde, con el espacio, si bien estaba feo y sucio en ese momento. Y bueno, nos vamos de ahí y yo le digo, Juan, la verdad que nos podríamos mudar, bueno, veamos, qué sé yo. Entonces decidimos
que Toribio Achával venga a ver el PH donde nosotros vivíamos, y ahí se alinearon los planetas. Toribio Achával viene a ver el PH, le encantó, dijo: mi hermana se va a casar, así que ya se los compro, pim, pam, pum. Nosotros tuvimos que ir a pedir un crédito, el crédito nos lo dieron prácticamente instantáneo, bueno, y terminamos comprando el taller de Clorindo, el cual fue realmente un gran golpe de suerte porque es un lugar fantástico para vivir. Así fue. Sí, el dato que ha estado un poco descuidado porque lo habían ocupado y estuvieron todos los cuadros encerrados junto con su autolancha de colección, que un día fuimos y yo tuve que manejarlo mientras lo empujaban para sacarlo, así que lo recuperó y bueno, había quedado en estado con los vidrios pintados de negro, y bueno, y Clorindo parecía como que ya después de eso se quería de alguna manera despegar de esa situación, y me lo comentó. Y después volvió a comentarme cuando estaba Toribio Achával. Esa insistencia me hizo recapacitar, porque nosotros el PH recién lo habíamos terminado de pintar, nos venía a medida porque estábamos con Lucio. Así que fue una decisión difícil, pero realmente tener esa obra cercana nos pareció lindísimo. Así que pasamos a la segunda pregunta, que era si podemos describir el proceso de remodelación, qué espacios se mantuvieron, cuáles se modificaron. Bueno, el taller es un gran espacio, que es lo que quedó de la casa Chorizo. Tenía una pequeña cocina y no más. El tema es que nosotros estábamos bastante justos de plata y nos teníamos que mudar, entonces decidimos hacer un entrepiso, que terminó siendo nuestro cuarto durante la primera etapa, y lo que hicimos fue ponerle las rejas de seguridad necesarias, bueno, ayornarlo un poco para poder vivir, y todo lo que era el jardín tenía una suerte de ruinas, como unas ruinas romanas, de restos de lo que había sido, no sé, se ve que cuartos. En su momento cuartos. Bueno, lo que hicimos fue liberarlo para tener un jardín para el uso. Después, con el tiempo, la familia creció y nosotros ahí decidimos hacer los dormitorios, o sea, la parte íntima de la casa en el primer piso con una estructura metálica, liviana, como se vio en las fotos. Se trasladó la cocina para poder salir al jardín. En realidad nosotros no tocamos mucho la estructura de la casa, porque este gran espacio taller siempre lo aprovechamos como tal. También nuestra casa fue el lugar de encuentro de las fiestas, los amigos, las reuniones. Crecieron nuestros hijos con sus amigos. Y bueno, hoy sigue siendo un espacio taller. De hecho, no sé si se escucha, mi hija tocando la batería, tiene su estudio de música. Tenemos un hijo que tiene un emprendimiento gastronómico, utiliza la cocina como su lugar de trabajo. Juan trabaja en casa, y la verdad que la pandemia, bueno, verificó esto, ¿no? Que el espacio taller a nosotros como familia nos rindió. Sí, la característica que queda, digamos, que tiene mucho en común porque es coetáneo de la misma, más o menos en la misma época que el Centro Cultural Recoleta, es que todo lo que es mampostería está porticado con esos triángulos, que incluso en el estudio están esos triángulos, y entonces, de alguna manera, estos 3/4 que eran antiguos se comunican entre sí, lo cual mide casi 15 metros, 16 metros, 16 metros de largo, y por otro lado, hacia el patio, también hay esos triángulos que comunican el patio longitudinal, y a su vez hacia el fondo aparece otro pórtico que da hacia el jardín, digamos, lo que hoy es el jardín, que él a su vez tenía esos 2 cuartos que eran de otro material, no eran de mampostería de 30 centímetros, 40 como este, sino que eran tabiques más provisorios. Igual les hizo los cortes triangulares como en el Recoleta, lo cual él hizo una especie, en esa época empezaron Gieso y muchos otros a hacer los loft, y podríamos decir que se convirtió en una especie de loft, un espacio único. Donde estamos ahora, que es el escritorio, digamos, de paso, era la cocina. Al lado hay un patio, y donde está tocando Martina la batería era el comedor. En la cocina
en primer momento la instalamos donde estaba instalada la cocina original y después sí la trasladamos hacia el fondo. O sea que la primera intervención, salvo el entrepiso, quedó todo prácticamente intacto, no, primero por un criterio estético y de espacio, y por otro porque no teníamos un mango. Y después, que parecía rápido hacer el techo, el primer piso, nos llevó también bastante tiempo porque fue en el 2000, 2001, o sea que demoramos mucho más en construirlo porque en realidad se construía rápidamente, en un mes y medio se podía haber construido. Entonces, la intervención es contemporánea, se la mostramos a Clorindo a medida que le íbamos haciendo, pero digamos que él nos aconsejaba, ¿no? Opinaba, pero más que nada nos daba siempre el visto bueno. Creo que él siempre sentí que estaba muy contento de poder haber ubicado el taller creo, en buenas manos, y esta pieza que aparece ahí sobre la casa original, simplemente lo que hicimos fue un hueco para unir la escalera con el techo, y ahí se unieron las dos partes, pero toda la obra se hizo nosotros viviendo y la casa arriba. Cuando se comunicó con la escalera se hizo el hueco. Y ahí ocurrió la conexión de los dos espacios, si no, hasta el momento final no se dio. Así que fue una muy buena experiencia. Y no sé si está el dibujito de Clorindo por ahí, Francisca. Había uno que estaba... Sí, Pero bueno, ya te lo busco. Un segundito. Así que esa fue la experiencia nuestra. Una, digamos, esas coincidencias que le gustaban a Clorindo, ¿no? Que por un lado haber hecho el curso en el CAIC, que ni me imaginé que lo iba a volver a contactar a Clorindo de esta manera. Después estar en el estudio y que él me dijera esas veces que nos comentó. Y bueno, tal es así que, no sé, Victoria Maluf una vez le dijo, y esta tenía ahí un dibujito, él, y esto es para Juan, dijo, y nos hizo ese dibujito justo más o menos en esa época cuando estábamos empezando la reforma. Nos tiró suerte, buena onda. Así que ese fue nuestra experiencia. Si quieren podemos pasar a las preguntas o hacer una ronda más de comentarios entre todos. Ahí les podemos dar unos minutos a los participantes para que dejen preguntas. Veo un par de comentarios, ninguna pregunta todavía, pero sí, si tienen alguna reflexión final que quieran compartir, y mientras les damos un minutito Mándeme video. a los Ahí. participantes. Hola. Bueno, yo estaba pensando, ahí hay un comentario de Fabián Chernihovsky, que trabajó para la Bienal de Venecia en ese taller con papá, y yo también me acordaba cuando Juan empezó a hablar de que ahí tenía el Lancia, que era un auto antiguo, no sé exactamente de qué año era, pero que yo me acuerdo que a veces, muy pocas veces, me llevaba ahí al taller o algún sábado que él estaba trabajando, y yo me subía al auto y me bajaba del auto, y me subía al auto y me bajaba del auto, porque me parecía fascinante. Y siempre pensé que cuando me casara él me iba a llevar en ese auto a la iglesia, pero bueno, no ocurrió así finalmente. Pero sí, me acuerdo muy bien de eso. Y después también tenía algunos comentarios sobre algunas de las otras casas, que pensé que, por ejemplo, en la casa de Núñez, esa escalera exterior que da a la terraza, y que me hizo acordar mucho a la escalera de Pinamar, de la casa de Pinamar, que también va hacia la terraza, esa escalera exterior, y que en Pinamar la usábamos muy poco. No sé cómo es ustedes en Pontoporia, si usan, vi que había una pérgola, si usan la pérgola o si se vuelan, porque en Pinamar no subíamos nunca porque había tanto viento que era como... Te volás, olvídate. Horrible. Salvo muy pocos días son los que puedes usar el espacio exterior en esas casas, frente al mar. Sí, eso pensé. Y después de la casa amarilla
Ángel, me sorprendió mucho que papá conociera cómo era McDonald's, les voy a decir, porque la verdad que... Se ve que le comentaron, alguien le comentó. Sí, no sé. Pero no creo que, conmigo creo que no entró nunca, no sé en qué situación. ¿Lo tenía enfrente o no? ¿O era mucho antes? Sí, muy cerca. En esa época ¿En no, diagonal? había un Pampernick, Ah, pero después había uno en la cuadra antes, pero bien. no sé. Pero bueno, eso me Yo- causó gracia, la verdad. Sí. Yo, si me permite, quería hacer una pregunta a Juan. Pues Juan laburaste mucho con Clorindo, vos. Sí. Por ahí contar la experiencia, ¿no? De lo que es trabajar con Clorindo, ¿no? Pues me sorprendió también que hablaras tan como ¿no? Con admiración de él, habiendo estado tanto tiempo en el día a día, ¿no? Con él. Sí, es que en realidad no cambió porque al entrar al estudio, ya te digo, lo que me sorprendió era la disciplina que tenía él. Además había muy poca gente trabajando en ese momento, después se armó otro equipo para el Centro Cultural Recoleta, ese tipo. Pero la concentración que tenía o sea, siempre hubo esa distancia, a pesar de que había mucha confianza dentro del estudio, pero es como vos decís, era una persona que irradiaba ese conocimiento, entonces era como un maestro, o sea, siguió Claro. siendo maestro. Siguió siendo un maestro, un ejemplo de trabajo y dedicación a la profesión, como también la enseñanza esta de ir cambiando de la manera de proyectar, actualizándose, pudiendo no haberlo hecho. O sea, cómo fue cambiando su obra y cómo a su vez eso también se da en todas las reformas que estamos viendo, se mantiene el espíritu, porque eso es un pensamiento sobre la arquitectura, ¿no? Entonces ahí sigue vigente eso, ¿no? Como se arma si bien no hizo escuela, por decir algo, como otros arquitectos que son más fáciles de hacer escuela, sí da un ejemplo con respecto a la arquitectura, y ese cambio, como todo artista que va cambiando con el tiempo, me parece que es ejemplar, y creo que eso es lo que más rescato, la disciplina, la dedicación y la facilidad de cambio. Yo pensé que, de alguna manera, al conocerlo, parecía que esos dibujos eran inalterables, y se modificaba muy fácilmente, lo puede comprobar cualquiera de los que hemos estado en el estudio, se iba modificando de acuerdo a las necesidades, y a su vez en el tiempo, los proyectos. O sea, de hecho, acá tenemos proyectos de los 70, de los 80, de los 90. ¿Todas las servilletas que hay acá, Matilde? ¿Para qué? Perdón, un segundo. Diana. Voy ¿Pero a... para qué no la conté? Diana. Sí. Perdón, se me escapó un micrófono que hay que silenciar. Creo que ahí ya está. Discúlpame, Juan. No, ya está. Si quieren podemos hacer un intercambio entre los expositores de opiniones que tengan, si no hay preguntas, con respecto a alguna de las casas. Me parece lindo esa comparativa, las diferentes estrategias, ¿no? Por ejemplo, en la casa Chorizo, en su taller, la remodelación fue mínima, y mantuvo ese patio alargado y el fondo, que lo convirtió en esa especie de... Porque era como, el jardín no era un jardín, era una selva. Un yuyal, digamos. Un yuyal. Pero, de todas maneras, como vos dijiste, Joaquina, cuando vos entrabas por la cochera está a nivel cero de la vereda, pero tiene 2 metros de alto, y las puertas, y era un lugar oscuro. Entonces vos entrabas a un lugar oscuro y subías por esa escalera también media tramposa, que un día casi se cae y me dijo, casi caigo en mi propia trampa, que subías, y cuando subías ese 1,20 m, empezabas a ver el fondo, la luz, porque venía la luz del norte, del oeste. Entonces era muy linda la entrada, era como que entrabas por una cueva. Mientras que la otra entrada que se veía en las primeras imágenes, abría la puerta, está todavía esa hiedra, y después al fondo se veía la medianera a 40 metros. Pero él, a la medianera y a esos pórticos triangulares, tenía un espejo. De hecho, el griego que vivía al lado, un día lo estaban espiando y le decía a otro amigo, mirá lo que hizo, porque se duplicaba la distancia, o sea, parecía que había 100 metros
de fondo en ese espejo, en el rectángulo, ¿me explico? Es una cosa media barroca, o sea, y está el espejo, ya está un poco deteriorado, pero antes al no haber Diego árbol... pensaba que había seguido el terreno, digamos, había comprado el de atrás y seguía todo. Exactamente, ese era un poco el efecto óptico que él buscó, me parece, porque vos veías duplicarse esos triángulos, que son los pórticos, primero adentro de la casa, y después afuera, que también ayudan a sostener la construcción antigua, y que van a la otra medianera, y son 1, 2, 3, y el cuarto que estaba en el fondo tenía el espejo. Entonces vos, cuando abrías la puerta, había otra vegetación, esa siempre estaba limpia, y veías la perspectiva que seguía para el otro terreno, interminable. Después el espejo se fue deteriorando y las plantas crecieron mucho y bueno, ya se perdió ese efecto. Pero era muy interesante. También se perdió porque también el edificio al lado es más alto, ese tipo de cosas, ¿no? Pero también hablando del taller, me acordé que en un momento papá tuvo una ACV en el taller, un día que estaba ahí pintando, y bueno, por suerte, no sé, fue atendido muy rápidamente, no le pasó nada, ninguna secuela, pero después de eso hizo unos autorretratos que eran autorretrato con la peste, que estaba viendo a ver si Francisca encontraba alguna foto. Estoy buscando. Pero la verdad es que era como, tuvo esa experiencia en el taller y esa experiencia la usó para hacer más obra, ¿no es cierto? Es como muy, en vez de uno dice, bueno, no quiero ir nunca más porque qué experiencia espantosa, no, eso no le pasaba. Él era como que lo que le pasaba lo tomaba para ser creativo, ¿no? No sé si estás de acuerdo, Juan. Sí, totalmente. Todo, digamos, eso es lo que te digo que es como esa actitud de artista atento, que él dice que no estaba informado, puede ser, no estaba tan informado, decía que recibía solo la revista Caballos por la Carra, el estudio, cosa que no era cierta porque estaba muy informado, pero no de manera, digamos, enciclopédica. Él sabía todo lo que estaba pasando, de hecho su obra se va actualizando. Yo me acuerdo que algo me dijo de ese problemita, y que en realidad, ¿qué pasó? No, me quedé quieto, y no sé, que le habían dado, no sé si algo para tomar, y se olvidó de tomar, por suerte, porque si era eso me hubiera agarrado más derrame, me dijo una vez, porque no sé si le dieron, fue algo así que... ¿Eh? Una aspirina, supongo, sí. Sí, pero no la tomó, se olvidó. Y eso quizás dice, me salvó la vida. Porque se olvidó. ¿Me entendés? Pero sí, lo contaba. Sí, todo lo que ocurría. La peste también tiene otra versión, es que visto en el CAIC, esas mesas vacías con las servilletas, no sé si te acordás, todas dibujadas, los cuadros dibujados de la peste, eso fue una instalación que desapareció después porque se desarmó, pero la mesa tendida en el CAIC, en el subsuelo, en plena dictadura, tenía algo que ver con la desaparición de personas, independientemente de lo que uno interprete, es la peste en Chepaloni, pero digamos, el arte tiene esa característica, incluso Gluber algo nombra con respecto a eso. El CAIC, como era un lugar casi clandestino, por decir algo, que no hacía falta reprimirlo, sucedían ese tipo de cosas totalmente novedosas para ese momento, ¿no? Así que tiene varias interpretaciones, de acuerdo, sí. Bueno, ahí está una foto de papá pintando en el taller, y sí, es una peste eso también. Yo creo que ese es uno de las telas de esas que se cuelgan en el carrusel. Sí, son esos que él llamaba el paso... El rastro de la peste, el rostro de la peste, sí. Y ahí está en el taller donde viven ustedes ahora, y ahí se ve, creo que se ve eso, lo que decías, que era como el nivel al ras del piso, ¿no? Sí. La entrada y el arriba. Exacto. Se subía la claro, trampa. Porque el taller era solo un espacio, subías esa escalerita, está el baño que está original, a la izquierda estaba la cocina, que es donde estamos sentados ahora nosotros, ves que tenemos 1,5 metros nada más, una pared con una ventanita hacia afuera,
la pared y el baño está atrás nuestro. Nosotros estamos sentados, y ese balconcito con ese voladizo también me hace acordar los talleres que Le Corbusier hizo para un pintor, ¿no? Que tiene algo que ver con ese detalle. Hay una foto de él que está ahí parado en ese balconcito. Nosotros le agregamos una baranda más por los chicos, pero sí, eso va hacia abajo, que es el sótano, por decir algo, el 00, que es la cochera, que es grande, porque entraban 2 autos, o sea, tiene 10 metros de largo, por 3, y era oscuro, entonces entrabas por ahí, que sería la cueva. Y el otro era la entrada por el sol. Sigue siendo así. Bueno, no sé si quieren agregar algo, si hay alguna pregunta. No sé. Ahí había alguien que pedía los planos del taller, no sé si lo tenés, Juan o Francisca. Sí. Hay planos del taller, hay alguien que está preguntando ahí en el chat. Es que tendría que mandar el correo y sí, hay Planta del estudio. Sí, están. Sí, no, para mostrar ahora no tenés. No hay. Bueno, creo que está la plantita chiquitita está, viste, en una de las fotos. Hay una plantita chiquita, alargada, que está. Ahí se ve la magnitud del rectángulo. Esta no, esta es la Reforma. Hay otra más atrás. Esta es la Reforma. No tengo estas. Está bien, no importa, era la planta que es una finita que está alargada, se ve toda la planta. Sí, son 8 por 40 metros el terreno. Esto es solamente los 3 módulos, ¿no? La planta alta. Planta alta, y debajo están los 3 módulos originarios. Esto es de chapa. A mí me parece también muy buena las exposiciones, todas distintas, con por supuesto, distintas maneras de contarlo. Me pareció muy creativo, esto hay que repetirlo, me parece muy, muy copado. La verdad que... Sí. Y la arquitectura vivida, ¿no? Para mí lo más Claro. importante, más que las Los formas, habitantes. fundamental, es lo más importante. Sí, además Uno vive la también arquitectura. me parece muy interesante como las 3 casas, primero las 3 casas tan distintas, porque una en un country, una en la playa, una en la ciudad, y los 3 arquitectos, o 4, o 5, las 3 casas, bueno, ustedes también tienen la casa en la ciudad, y después los 4 o 5 o 6 arquitectos, ya he perdido la cuenta, que cómo la adaptaron cada una, ¿no es cierto?, a lo que necesitaban. Así Sí. que me parece muy, muy interesante. No, y él tenía un concepto muy primitivo para mí, que es el del refugio, ¿no? La cueva. Fíjate, son todas casas cueva, ¿no? Sí, no es todo vidrio abierto, ¿no? La tecnología. A eso me sorprendió, ¿no? Frente al mar, vos decís, bueno, algo todo vidrio, con vista al mar. No, en un momento, el primer proyecto de la sala de máquinas estaba frente al mar, en el lugar donde yo hubiese puesto, no sé, una ventana, ¿no? El concepto que tenía él de cueva, ¿no? Sí, y por otro lado, algo que se da en todas, me parece que al pasar todo lo hemos mencionado, es que cada lugar cambia. O sea, cambia, según donde te sientes, cambian los espacios. O sea, no hay un único espacio, ¿viste? Por eso creo que ese espacio que vos decís medio cueva es que siempre tenés distintos puntos de vista a distintas horas, a pesar de que nunca es un espacio obvio, siempre tiene esa sorpresa. Espacio-tiempo. Que se quiebran o que son pórticos, y por eso son espacios de alguna manera que dialogan. Así como cambiaban los dibujos, se puede cambiar también los proyectos sin alterarlo, ¿no? De hecho, él lo demostró en distintas obras también, ¿no? Como el banco o la biblioteca, ¿no? Sí.
Así que, no, y también digo, cómo te cambia vivir en una casa bien diseñada, ¿no? Uno no se da cuenta, pero cuando vos vivís en una casa que está pensada, que está, ¿no? Vivís diferente. Como Y te digo, el fíjate hombre, que todos los que pusieron siempre, y los que analizan las casas, siempre resaltan eso de la calidad de la vida y que cómo viven esos lugares, ¿no? Cómo los disfrutan. Casualmente, por ejemplo, el Fondo de Cultura Económica, que en su momento hicimos el proyecto, después la dirección con Oski también, se pusieron las oficinas adentro de lo que era la librería. Y los tipos están agradecidos por la calidad espacial frente a la plaza. O sea, lo que era todo librería pasó a tener las oficinas. Y ellos claro. tienen, les cambió la vida, comen ahí, los gerentes con los empleados. O sea, están chochos, cambió el carácter de todos. Antes era, también que cambiaron los funcionarios, pero igual no había nunca hubo mala onda entre los empleados y los jefes, qué sé yo. Pero digo, cambió mucho el espacio y a su vez cambió la plaza. No sé, es un ida y vuelta eso. Totalmente. Así que, no sé, Joaquina, si no hay más preguntas, nos veremos en el próximo encuentro. Yo agradezco muchísimo a todos los invitados y a los que están participando de las charlas, porque para nosotros es muy importante que se difunda y esto nos viene como entrenamiento, es todo amateur por ahora, pero vamos creciendo de a poquito. Poco a poco. Sí. Está muy buena la difusión que hacen y realmente los que somos admiradores de la obra de Clorindo es algo, creo que muy interesante, o sea, que se difunda, que se muestre y bueno, y también poder transmitir que los que vivimos en casas de Clorindo somos gente muy feliz y eso aporta mucho a la casa. Sin duda es algo que yo mientras hablo con ustedes estoy mirando acá el espacio y ahí comparto, ¿no? Y son cosas increíbles, ¿no? El techo que sea así, la escalera que tengo ahí atrás. Y creo que un día tendrían que hacer como visitas guiadas a casas de test así por cámara. Creo que pueden ser muy interesantes. Sí, yo Ángel voy allá, Yo Ángel un fin de semana vamos para allá. Pero con gusto, organizamos, pero gran placer. Sí, la sí. visita guiada a la casa de Potporia en el mar no estaría mal tampoco. No estaría mal. Hacemos clase de surf también, muchachos, si quieren. Hay tablas para todos ahí. Pero ahí vamos con maletas, Quedamos unos días. Sí, obvio. De ya. Seguro. Bueno, Bueno. Muchísimas gracias a todos por participar. Muchísimas gracias a los que vinieron a escucharnos. Y bueno, a escucharlos a ustedes en realidad más que a mí, y bueno, queden atentos a las próximas charlas que las vamos a ir anunciando en Instagram muy pronto. Sí. Bueno, dale. Gracias por todo. Bueno, gracias a todos, gracias por Gracias, tomarse. gracias a todos. Chao, muchas Hasta gracias. luego. Que sigan Chau, bien. chau.